Muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo de INIDEM. En realidad es un honor para mí estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, déjenme, voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación para hacerles. Solamente confírmenme si ya pueden ver mi monitor. Perfecto, ya. Ahora vamos para allá. Entonces, bueno, vamos entonces, como ahora está de moda el tema del teletrabajo, es un tema candente y creo que, como bien decía Carlos, es una habilidad sumamente importante. Mi nombre, como ya bien lo dijo Carlos, es Jacobo Moreno. Soy un emprendedor digital apasionado por la tecnología y la construcción de equipos de alto desempeño. Y bueno, un poco, extendiendo un poco lo que comentabas, Carlos, fundé Patio Tuerca hace algunos años. Patio Tuerca es un portal de clasificados. Hicimos después una alianza con un grupo de australianos, levantamos un poco de capital de fondo de inversiones. Con esto compramos algunos portales de la región, hicimos un IPO en Australia. Entonces, fuimos el primer emprendimiento digital en hacer una oferta pública inicial en un mercado de primer mundo. Y esto nos valió también una trayectoria bastante interesante. Después también me metí con el tema de evaluar.com, que es otro emprendimiento de gestión de reclutamiento automático en línea. Entonces te permite reclutar a muchas personas y hacer filtrado automático de perfiles a través de un sistema muy innovador por medio del internet y de videoentrevistas. También tenemos otro proyecto que se llama Contab, que te permite gestionar la contabilidad. Es como tercerizar la contabilidad, pero en lugar de un estudio tradicional contable, a través de un concepto como de un Uber de contadores. Es un Uber de contabilidad. Y nos ha ido muy bien, ¿no? Nos hemos apoyado con tecnología para hacer este proyecto. Por ahí tenemos igual una agencia de publicidad digital, tenemos un startup que es parecido al Globo, que es muy parecido al Globo, pero más enfocado hacia el mercado B2B y algún otro proyecto que se me escapa por ahí. Entonces, como bien lo decía, yo llevo más de 20 años trabajando en el mundo de la tecnología y calculo yo que desde hace unos 10 años empecé a incursionar con el tema del teletrabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo he tenido la suerte de entender cómo ha ido evolucionando el teletrabajo desde sus inicios, de cómo era un poquito más rudimentario cuando empezó, hasta toda la evolución que ha tenido en la última década este tema. Entonces, es bastante interesante, es fascinante lo que se puede lograr. Para empezar con la presentación, primero este es un tema interesante. Yo, con el tema del teletrabajo, si bien tengo mucha experiencia haciendo eso, no tenía yo información oficial sobre cifras métricas y me parecía muy importante y relevante que si les iba a conversar a ustedes sobre el tema de teletrabajo, tener cifras que un poco nos den una perspectiva de cómo van los números. Entonces hice mi tarea por ahí, me conseguí unos estudios en donde se cuenta, digamos, en estas encuestas que habían determinado que las empresas que han logrado adoptar de alguna manera el teletrabajo como parte de su forma de trabajar tienen un 25% menos de rotación de personal que las empresas que no ofrecen teletrabajo. Obviamente este estudio fue realizado antes de la debacle del COVID-19, entonces es muy interesante saber esto, o sea que las empresas tienen 25% menos rotación cuando han adoptado esta práctica. El 76% estarían más dispuestos a quedarse si tienen flexibilidad de horario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona trabaja para una empresa y su empleador le ofrece la posibilidad de trabajar, aunque sea parcialmente desde su casa o desde cualquier parte, tienen 76% más predisposición de mantenerse en ese mismo empleo. Otra cifra que a mí me llamó mucho la atención, el 68% tiene mayor interés en entrar a trabajar en una empresa que tiene flexibilidad de teletrabajo a una que no tiene flexibilidad de teletrabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos ser más sexys como empleadores, o sea, si queremos atraer mejor y más talento, tenemos más oportunidades de llamar la atención de mejores perfiles si es que ofrecemos esta opción.
Otra cosa genial, el 65% consideran que se cambiarían de trabajo con el mismo pago. Aquí es una cosa que de las cuales yo creo que nosotros los empresarios, emprendedores, deberíamos tener mucho ojo. Si es que uno de nuestros competidores se quiere robar a uno de nuestros talentos, es el 65%, o sea, la mayoría, estaría dispuesto a cambiarse de trabajo, aunque le pagaran lo mismo, solamente por el hecho de ofrecerle la posibilidad de trabajar desde su casa de forma parcial o total. Vamos, más estadísticas. El teletrabajo se incrementó 140 desde el 2005 hasta antes del COVID-19. Bueno, este estudio creo que fue hecho en realidad a mediados o finales del año pasado. Entonces, hasta mediados o finales del año pasado, mucho antes de esta debacle, ya se había tenido un incremento bastante importante. El 16% de empresas tecnológicas ya son totalmente remotas. Esto también me llamó la atención. Yo, a pesar de que nos consideramos emprendedores digitales y tenemos algunas empresas que son, o sea, que tienen un modelo totalmente digital, todavía teníamos un modelo de oficinas en donde nuestra gente sí tenía mucha disposición o mucha apertura de trabajar desde las casas, y además hemos manejado equipos remotos desde Argentina, desde México, desde todos lados, pero no sabíamos que había ya que el 16% de empresas tecnológicas ya son 100% digitales, lo cual a mí me parece una locura. De hecho, hay casos como, por ejemplo, la empresa detrás de WordPress.com es 100% digital. GitLab es una empresa 100% digital y son empresas gigantescas. GitLab vende millones de dólares al año y hasta el CEO trabaja desde la casa. Y son obviamente empresas con miles de empleados. Otra cosa que me llamó la atención, quienes trabajan remotamente al menos una vez al mes, aparentemente son 24% más felices y productivos, según igual este estudio. Y bueno, y estas estadísticas que van a ver acá son estadísticas de mi propia fuente, de mi propia investigación. Y en realidad lo que yo quería era validar un poco qué es lo que está pasando con el teletrabajo en el mundo con mis propios ojos. Entonces lo único que hice fue meterme a Google Trends, que es esta herramienta de Google que nos permite hacer un análisis del volumen de búsqueda de cualquier palabra clave, y puse remote work. Y puse remote work y le puse cuál ha sido la tendencia de búsquedas a lo largo del tiempo. Y fíjense, esta gráfica es impresionante, ¿no? O sea, vemos cómo venía creciendo poco a poco el tema del teletrabajo, un ritmo constante, pero no muy acelerado. Pero a raíz de lo del COVID-19, fíjense, el brinco que se pega es una locura. O sea, ahorita es un trending topic en el mundo entero, todo el mundo está metido en el teletrabajo, todo el mundo está, los que sabían trabajar con teletrabajo, menos angustiados, los que no sabían trabajar con teletrabajo están ahorita desesperados por incorporar mecanismos de gestionar sus equipos de forma remota, ¿no? Entonces, en el tema de los colegios, las escuelas, universidades, me imagino que ustedes mismos como instituto estarán un poco alborotados con esto de usar Zoom ahora para hacer este tipo de charlas, ¿no? Y bueno, aquí hay una información interesante. El teletrabajo debería considerarse como una capacidad empresarial. En pocas palabras, una ventaja competitiva, sobre todo para atraer y retener talento. Y un poco esto está implícito en las estadísticas que les acabo de enseñar. Ya era evidente, pero ahora con el COVID-19 más aún. Y yo creo que el tema del COVID-19 va a modificar muchas cosas a largo plazo. Bueno, eso les voy a comentar un poco en el cierre, pero es muy interesante, o sea, entender este concepto. Es el hecho de que en realidad el teletrabajo ya no es un tema opcional a mi manera de ver a partir de ahora en adelante. Yo creo que es un tema que ya las empresas que quieren asegurarse la posibilidad de generar atracción hacia los mejores empleados y garantizar su subsistencia, van a tener que ir incorporando el teletrabajo como parte de su día a día, incluso después de que se acabe el COVID-19. Ahora, una buena pregunta, ¿funciona para todos? Y aquí la respuesta no es tan buena, en realidad no funciona para todos, es evidente. Yo creo que el teletrabajo va a dar un salto increíble, incluso cuando se acabe el COVID-19, pero no va a funcionar para todos, es un hecho. Aquí hay claras diferencias, por ejemplo, las empresas de productos versus las empresas de servicios. Las empresas de servicios obviamente van a tener mucha más compatibilidad, mayor predisposición y mayor facilidad a implementar el teletrabajo. Las empresas que están más enfocadas hacia productos
van a haber los casos en los que obviamente los perfiles que son más de oficina, no hay problema, pero los perfiles que son de otro tipo, que requieren interacción humana o un front desk de atención o cualquier tipo de interacción humana presencial, no van a poder obviamente manejarse de forma remota, es muy difícil. Pero eso no quiere decir que las empresas de producto no puedan abrazar o empezar a incorporar procesos de teletrabajo. Porque no importa si es que es una fábrica de manufactura o lo que sea, siempre vas a tener trabajo de oficina, trabajo administrativo, trabajo comercial, y todo eso se puede trasladar al teletrabajo. Aquí otra diferencia, obviamente, de la diferencia entre los perfiles de trabajo mecánico y los trabajos de oficina, como bien les decía. El trabajo mecánico en donde tienes un obrero, en donde tienes un operador de una maquinaria, en donde tienes un lugar físico del cual depende la producción de un bien, jamás va a poder tener teletrabajo, muy difícil. Pero cualquier empresa que sea incluso manufactura, que tenga cualquier trabajo de oficina o de ese tipo de cosas, es 100% viable desaparecer esas oficinas y gestionarlas de forma remota. Otra cosa interesante es las personalidades y culturas organizacionales. Aunque no lo crean, también es un tema muy individual de la persona. Yo conozco mucha gente que actualmente con el tema del teletrabajo la está pasando mal. Y simplemente la está pasando mal porque no le gusta trabajar desde su casa, porque no logra organizarse con su familia o porque simplemente no va con su forma de ser. Es una persona que disfruta mucho de estar en un tema social todo el tiempo y tiende a opacarse, a deprimirse si no tienes interacción social en persona, ¿no? Entonces, igual el tema de hay culturas organizacionales que no son compatibles. Típicamente las culturas muy corporativas tradicionales tienen una especie de rechazo, de alergia al teletrabajo. Entonces, hay que entender que no es para todos. Ahora, ventajas del teletrabajo hay un montón. El tema del ahorro en costos y de tiempo es evidente. La capacidad que tiene una empresa de no necesitar un puesto de trabajo, eso involucra ahorros directos para la empresa, ahorros de telecomunicaciones, de internet, el tema de limpieza, seguridad, los gastos relacionados con salud ocupacional. No sé cómo se manejará esto en Nicaragua o en Panamá, pero acá en Ecuador es un tema relativamente complejo. Tienes el tema de los ahorros en desplazamiento, transporte del empleado desde su casa hacia el lugar de trabajo, obviamente el tiempo del commute, que es el tiempo de desplazarse de un lado al otro. En realidad hay un montón de ahorros alrededor del teletrabajo. Otra gran ventaja es que es eco-friendly, ¿no? Fíjense ahora que todos estamos guardados en las casas, cómo el mundo se está recuperando y el aire está mejor, está más saludable. Mientras menos autos hay en las calles, menos contaminación. Mientras menos los seres humanos nos movilizamos en el mundo, menos contaminamos. Entonces es eco-friendly. Otra gran ventaja es la posibilidad de atraer y retener talentos sin límite geográfico. Como yo les comentaba, el hecho de que yo tenga la posibilidad de contratar a una persona que puede vivir al otro lado del mundo, me abre los límites de poder reclutar talento que muy probablemente, difícilmente hubiera podido conseguir en mi ciudad de mis headquarters, de donde yo opero originalmente, y eso nos abre las puertas a conseguir gente de todo el mundo. O sea, en realidad, yo creo que lo que se viene con todo esto es una globalización del trabajo. Otra cosa genial es el tema de construir equipos multiculturales. En mi experiencia, nosotros hemos tenido gente que trabaja desde cualquier parte de Latinoamérica y nos ha ido muy bien. También hemos contratado un par de veces a gente desde Rusia, por ahí contraté también unas 2 que 3 veces a gente desde la India. Una vez, aunque no lo crean, contraté un chino y, y me fue muy bien. O sea, gracias al teletrabajo, obviamente eran freelancers que les contraté para proyectos especiales, pero nos fue muy bien. Entonces, yo les digo, el tema de contratar gente de literalmente cualquier parte del mundo no es una ilusión, al menos en el mundo de la tecnología, que es en donde yo me desenvuelvo, eso es muy normal hasta cierto punto. Otra cosa genial es el tema de construir equipos el tema de la resiliencia. Y esa prueba de eso es quizás lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, yo creo que las empresas que ya tenían experiencia o que ya tenían cierta familiaridad con el tema del teletrabajo,
prácticamente no sintieron el cambio. Yo les digo, yo hablo por mis equipos, prácticamente fue como que, bueno, voy a trabajar desde la casa. Como yo también he trabajado muchas veces desde mi casa, para mí simplemente fue como que me alargué desde la casa. Para mí, la mayoría de mis magos, nosotros les decimos magos a nuestros ingenieros, a nuestros desarrolladores, no fue ningún impacto, porque como yo ya les daba mucha flexibilidad de trabajar desde la casa 2 veces a la semana, una vez a la semana, a veces me pedían trabajar desde la semana, desde la casa una semana entera, porque tenía algún tema personal, y yo nunca me hice problema mientras cumplan los tiempos y mientras se cumplan ciertos criterios que les voy a enseñar a continuación respecto a la medición de los equipos remotos. Entonces, en realidad para nosotros fue tan fácil trabajar desde la casa que me dio gusto, que más bien yo sentí un incremento en la productividad. Es tan curioso mi caso porque nosotros nunca habíamos implementado 100% teletrabajo, o sea, todos trabajando al mismo tiempo desde nuestras casas. Siempre pensábamos en el tema este de que la oficina es nuestro headquarters, salvo con algunos perfiles que, por ejemplo, tenemos en Cuenca o en ciudades remotas, en donde sí son 100% teletrabajo, pero que la mayoría del equipo, que todo el equipo esté trabajando desde sus casas, nunca había pasado. Y la verdad es que la productividad en nuestro caso más bien mejoró, porque hay menos, aquí en Ecuador decimos hueveo, que es ese tiempo de cháchara, de conversación, de estar ahí en la perdedera de tiempo, que siempre se da en las oficinas. Más bien, al menos en nuestro caso, ha sido todo lo contrario, nos hemos vuelto más productivos. Entonces, eso nos ha hecho sentirnos mucho más resilientes a una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y bueno, aquí les voy a contar en esta diapositiva las claves del éxito del teletrabajo de acuerdo a mi propia experiencia. Y yo creo que son tres. Hay tres cosas que son absolutamente fundamentales para tener éxito. El primero son buenas prácticas, los best practices. El segundo es tener la cultura adecuada. La cultura es muy importante. Y aunque no lo crean, la tercera es las herramientas adecuadas. Todo el mundo piensa que si yo tengo una cuenta de Zoom y tengo Slack, ya, estoy hecho, yo ya puedo teletrabajar. O si ya tengo Zoom y tengo mi ERP online, ya. O mi CRM en la nube, ya puedo teletrabajar. En realidad, nada puede estar más lejano de la realidad. Si es que tú no tienes buenas prácticas y no tienes la cultura adecuada, no importa que tengas todo en la nube, no importa si tienes las mejores plataformas tecnológicas, no importa si tienes toda la herramienta de tecnología que se te ocurra. Si no tienes buenas prácticas y no tienes la cultura adecuada en tu equipo de trabajo, no importa cuánta plata te gastes en herramientas de la nube, no va a funcionar y no vas a tener éxito. Entonces, por eso yo le doy más énfasis a esto, porque yo me doy cuenta que mucha gente tiene esa idea errónea en la cabeza. Entonces vamos a empezar con el tema de las buenas prácticas. Primero yo creo que tenemos que tener claro cuáles son los principios de un teletrabajo efectivo. Primero, mientras más comunicación, mejor. La sobrecomunicación es absolutamente crucial para tener éxito en el teletrabajo. Y aquí yo incluso utilizo un término un poco más agresivo y es la comunicación exacerbada. A mi gente yo siempre les molesto con esto. Casi que es como el amor, ¿no? No puedes negar que mientras más amor, mejor. O sea, yo no creo que alguien sea tan loco de decir, no, es que no me ames tanto porque me desgastas, ¿no? O sea, yo creo que mientras más amor, mejor. No existe exceso de amor. Lo mismo ocurre en la comunicación, sobre todo en el tema del teletrabajo. Mientras más comunicación, mejor. Es preferible el de la sobrecomunicación o la saturación de comunicación a una comunicación media normal, ¿no? Otra cosa importantísima, una sola fuente de la verdad. Hay que ver la forma de establecer un canal de comunicación, o mejor dicho, de establecer contenidos relacionados con tu organización, ya sea políticas, normas, misión, visión, todo el contenido que tengas una sola fuente de la verdad en donde la gente pueda tomar eso como referencia. Otra cosa importantísima, yo creo que todas las organizaciones tenemos una misión, una visión, los valores, los principios, nuestros objetivos estratégicos y todo eso. Pero en particular en el teletrabajo es muy importante dar más fuerza a la misión, visión y valores, porque como tu gente está de forma remota, es más desafiante lograr que ellos se enamoren de la razón de ser de tu negocio. Es muy importante conseguir que tus equipos
tengan esa sensación de propósito, de que ellos se pregunten, bueno, ¿y para qué trabajo para esta empresa? ¿No? ¿Por qué trabajo para esta empresa? O sea, ¿de qué sirve yo estar ahí conectado a una computadora haciendo todo esto? O sea, ¿qué hay valor agrego en donde yo estoy parado? Es muy importante. Otra cosa, la transparencia de la información. Yo he visto muchos empresarios o muchos ejecutivos que son celosos con la información, que son muy restrictivos respecto de lo que se revela y lo que no se revela, que cuidan muchísimo de cualquier comunicación. No les gusta que se ventilen temas incómodos. No les gusta que la gente sepa qué es lo que está pasando en otras áreas. ¿Ya? Para que el teletrabajo funcione hay que también tener un cambio de mindset, en donde la transparencia es importante, en donde una persona puede plantear una queja en un canal que tiene acceso a toda la oficina y criticarle a una política de la organización, por ejemplo. Entonces tenemos que estar mucho más dispuestos a recibir feedback incómodo y a recibir información que probablemente no nos va a gustar. Entonces la transparencia de la información y la capacidad de contener ese ego típico de las corporaciones es muy importante. Otra cosa, no colaboradores de segunda. Es muy difícil tener éxito en el teletrabajo si es que tú tienes esa gente que no está involucrada en la comunicación, en la conversación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de colaboradores de segunda es cuando nosotros tenemos, no sé si han visto, una videoconferencia en donde están 8 personas y tienes ahí una sola cámara y esas típicas salas de conferencias en donde normalmente 2 hablan y todas las otras 7 personas no dicen ni una palabra. No sé si se han dado cuenta. Por eso es preferible, aunque no lo crean, esto del teletrabajo es mejor, porque como todo el mundo está en sus casas, cada colaborador está en su propia computadora. Entonces eso nos ayuda a no tener esos colaboradores de segunda, que no tienen voz y voto, que no pueden participar y tener el mismo nivel de comunicación que el CEO. O sea, hay que establecer mecanismos de comunicación en donde un colaborador puede llegar a cualquier persona en la oficina y de forma abierta y de forma totalmente transparente. Otro tema importante que les va a causar gracia quizás, y suena obvio, es el tema de escribir bien. Yo sé que estoy hablando ahora con un grupo de abogados, o sea, con gente que está en el mundo del derecho, entonces me imagino que ustedes son la excepción en este sentido, pero yo me he topado con muchos profesionales muy buenos que no son muy hábiles para hacerse entender de forma escrita. En el teletrabajo es tremendamente crucial saber escribir bien, comunicándose de forma correcta y siendo muy descriptivos. Y para lograr escribir bien se tiene que poder comunicar las cosas de forma correcta. Desafíos alrededor del teletrabajo. Tenemos, obviamente, primero el tema de la comunicación, la socialización. ¿A qué me refiero con la socialización? Es la parte de la cultura simpática social que se entreteje en los pasillos de tu oficina, en la sala de reuniones, en la recepción, si tienes una cafetería en tu cafetería, o sea, es esa interacción social cara a cara de las personas que ocurre de forma randómica y de serendipia, o sea, en donde no hay serendipity, es esa interacción espontánea, no planificada, que se da entre las personas que entran y salen y circulan alrededor de un ambiente de trabajo. Entonces, conseguir esa socialización, que además es muy importante tanto para la cultura como para el desarrollo de nuevas ideas y un montón de otras cosas, se tiene que ver la forma de fomentar a través de herramientas digitales, ¿no? Otro desafío es el tema de la procrastinación. En la oficina es más difícil procrastinar. ¿Por qué? Porque, por empezar, hay el factor vergüenza. O sea, si yo estoy trabajando, a la final estoy en una típica oficina abierta, tengo compañeros al lado, y si yo me pongo a tontear en Facebook, hasta por vergüenza, si es que un compañero pasa por al lado mío y me ve en Facebook, le va a dar vergüenza. Pero si tú estás en tu casa, o sea, yo puedo pasarme el día entero en Facebook, y si no tengo una herramienta de control, o sea, él puede decir que está trabajando, pero ¿qué sabes tú si está trabajando o si está todo el día tonteando viendo videos de gatitos en YouTube? O sea, no, es complicado. Entonces, el tema de evitar la procrastinación es muy importante. Fomentar la creatividad es otro tema también importante. La creatividad es un proceso que no solamente ocurre de forma individual en procesos introspectivos, también procede y se da de forma espontánea, muchas veces a través de la comunicación entre los pares o entre reuniones, como les decía, espontáneas. Entonces,
hay que saber cómo fomentar la creatividad y que esa creatividad se retroalimente a través de una comunicación que no es presencial. Construir cultura, como les vengo diciendo, es importantísimo. El tema de la cultura es un tema muy extenso que lo voy a topar en realidad muy brevemente a favor del tiempo, pero es un tema que yo les recomiendo tomar muy en cuenta. Soltar versus el control. Y aquí les voy a hablar se van a dar cuenta que es súper interesante este tema, ¿no? El tema de confianza, ya les voy a contar un poquito más adelante la confianza, medición y seguimiento y tecnología. Y bueno, y aquí voy a profundizar un poquito más sobre estos temas. El tema de la comunicación, aquí hay una cosa que no les hablé hace un rato, que es la diferencia entre la comunicación síncrona versus asíncrona. Y me van a entender muy fácilmente el tema de la comunicación síncrona, por ejemplo, es lo que nosotros estamos experimentando en este preciso momento. Zoom es una plataforma de comunicación síncrona en donde en el instante en el que yo estoy transmitiendo este mensaje, en tiempo real ustedes están recibiendo estas palabras que les estoy dando y el video y toda la comunicación que ustedes están recibiendo. Lo mismo ocurre con el chat, ¿no es cierto? Al final el chat es en tiempo real y lo mismo ocurre con una llamada telefónica. Es comunicación síncrona. La comunicación más popular, obviamente asíncrona, que ustedes ya saben cuál es el email. O sea, si yo mando un email ahora, ese email no necesariamente lo va a recibir la otra persona en este instante. Puede ser que lo reciba en 1 hora, 2 horas, o en 2 días, o hasta en 1 año, ¿no es cierto? O sea, simplemente yo lanzo un mensaje y cuando la otra persona accede a su inbox va a recibir ese mensaje. Lo interesante de cuando entramos en el teletrabajo es que tenemos que empezar a ver nuevas herramientas que nos permitan combinar las dos herramientas de comunicación, tanto síncronas como asíncronas. Y para esto, por ejemplo, hay herramientas modernas como Slack que nos permiten combinar comunicación síncrona y asíncrona y estructurada de formas impresionantes. Entonces, en realidad la evolución de la comunicación gracias a la tecnología nos permiten ahora combinar la sincronía con la sincronía de una forma muy eficiente. Otra cosa, obviamente les decía el tema de la sobrecomunicación, no se olvide, la comunicación exacerbada. Y aquí hay un pequeño detallito que me estaba olvidando. Qué bueno que regresé a esta diapositiva. Hay un desafío alrededor de la sobrecomunicación que trata sobre contexto. Y el contexto es muy, muy, muy delicado cuando estamos en este entorno de trabajo remoto, de teletrabajo. No sé si ustedes se han dado cuenta que todas las personas interpretamos el mundo de forma distinta. Y cuando nosotros nos estamos comunicando, también existe el mismo caso. Incluso cuando nosotros estamos en persona con otra persona, en persona con otro individuo, y recibimos un mensaje, muchas veces nosotros recibimos el mensaje distinto a lo que la otra persona nos quería pasar. ¿Por qué? Porque nuestro contexto es distinto al contexto de la otra persona. Y nosotros normalmente no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona para entender con precisión el contexto del cual estamos nosotros recibiendo ese mensaje. Y aquí, por ejemplo, este es este gráfico que pueden ver ahí, que sale una manzana. Ven que una persona ve la manzana y dice apple. El otro dice como que el otro dice tasty, el otro dice fruit y el otro dice I'm hungry, ¿ya? Entonces, fíjense cómo una misma imagen es percibida por 4 o 5 diferentes individuos de una forma totalmente distinta. Lo mismo pasa con la comunicación. Cuando la comunicación es remota, hay mucha más susceptibilidad de interpretación bajo contextos diferentes. Y esa diferencia genera problemas si no es bien manejada. Tips para videoconferencias. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito sobre tips para tener una comunicación eficiente en videoconferencias, como la que estamos teniendo ahora mismo. La primera es que siempre utilicen la webcam. Es importante, pero bueno, obviamente que todos deberíamos tener una webcam. Todos deberíamos tratar de tener una buena iluminación, tener micrófono. Obviamente el tema del silencio en el entorno en donde estamos para no ser interrumpidos. Y si es que estamos en un entorno que es un poco bullicioso, tener la buena costumbre, y esto ya se está volviendo casi que un protocolo de buenas costumbres, o sea, de ser educado, el hecho de que si estás en un entorno bullicioso, tener la delicadeza de aplastar el botón de mute, o sea, de silenciar el micrófono, ¿no? Yo creo que eso se va a volver casi como un protocolo de etiqueta, de normas de buenas costumbres. Entonces, es como coger bien el cubierto para comer. El tema de tener un buen internet, el entorno,
tener un entorno que sea apropiado, idealmente una oficina, un estudio. Ir preparado, o sea, evitar el tema, eso, bueno, eso es un best practice tanto para reuniones presenciales o remotas. Unirse individualmente, aunque no lo crean, eso es un best practice de teletrabajo. O sea, como les decía, evitar eso de que en una sala de reuniones tienes a 100 personas o 5 o 6 personas y tienes una sola cámara. Eso no es un best practice. Si tienen que trabajar remotamente, lo ideal es que cada persona esté en su propia computadora. Usar la cámara, obviamente, aunque no lo crean, esa es otra cosa importante. Yo veo mucha gente que tiene Zoom y nunca prende la cámara. Entonces, ¿para qué tiene Zoom? Si el chiste de tener Zoom y el chiste de poder hacer este tipo de conferencias es prender la cámara. Y es un principio es un best practice de teletrabajo, porque si encima de que nunca le puedes ver a la otra persona de frente, si ya vas a considerar el teletrabajo en serio, por lo menos deberías prender la cámara, porque vas a poder recibir esa comunicación no verbal que tú recibes a través de las caras, las muecas. No sé si ven que ahorita estoy moviendo las de estas. Pues, o sea, imagínense si yo no pudiera darles este mensaje, yo moviendo las manos y la comunicación no verbal, que a la final es tremendamente importante. La puntualidad, desde luego, y este es otro fenómeno interesante. No sé si se han dado cuenta en estas épocas de las telereuniones que todo el mundo es más puntual. Y es un fenómeno medio interesante. Yo no sé por qué hasta los más impuntuales con las videoconferencias se vuelven puntuales. Yo creo que este es un fenómeno curioso que algún día alguien debería escribir un artículo o hacer una investigación sobre por qué los latinoamericanos nos volvimos más puntuales con las reuniones a raíz del teletrabajo. No sé por qué, pero de alguna manera la puntualidad se está empezando a formar en Latinoamérica gracias al teletrabajo. Ahora, tips para los colaboradores remotos. El tema de rutinas. Aunque no lo crean, uno de los problemas más difíciles de gestionar en el teletrabajo es que las personas no tenemos una costumbre a nivel personal de teletrabajar. Y cuando me refiero a nivel personal es que nosotros como empresarios o empresas tenemos que preocuparnos de enseñarles a nuestros colaboradores a cómo actuar ante el teletrabajo a nivel personal. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado o he visto muchos casos de gente que ni siquiera se baña. O sea, se levanta y está en pijama y se mete en la reunión en pijama y se olvida de almorzar y trabaja. Curiosamente, la gente empieza a trabajar más de lo normal. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que estoy trabajando más que antes. Y claro, empiezas a tener un problema en diferenciar el tiempo en el que tienes que trabajar y el tiempo en el que ya no deberías trabajar. Entonces, el no tener esa línea o ese rompimiento del tiempo que existe en el que estás en el trabajo y el tiempo en el que estás en tu casa, se vuelve complicado de gestionar a título personal. Y si es que eso se degrada, empieza a haber afectaciones emocionales que a las largas van a terminar afectando la productividad de tu gente. Entonces es importante ayudar a tu gente a establecer rutinas. O sea, no importa si es que estás teletrabajando, igual te bañas a una hora determinada, te despiertas a una hora determinada y tratas de cumplir determinadas rutinas, ¿no? En mi caso, nosotros tenemos una política de mucha flexibilidad de horario, que ahora con el tema del teletrabajo, a rato siento que es medio raro, porque es como que cuando teníamos flexibilidad de horario, eh, era bueno, pero ahora que tenemos flexibilidad de horario y encima teletrabajo, yo siento que algunos de mis magos están alocados, o sea, es como que ya no saben cuándo están trabajando y cuándo están viviendo, pero funciona igual, o sea, no es que han bajado la productividad, pero yo sí siento que en algún punto de la vida tengo que yo involucrarme más en la vida de mi gente y decirle, vean chicos, o sea, chévere, y me encanta que sean tan entusiasmados con el trabajo y todo, pero dedícate, o sea, dale, o sea, date tiempo para ti y diferencia cuando estás trabajando de cuando estás en tu vida personal. Otra cosa genial que yo también he visto es cómo mucha de mi gente ha logrado hacer acuerdos muy bonitos con sus familias. Y yo también recomiendo esto a todo el mundo que quiere meterse en teletrabajo. Yo he visto la diferencia entre colaboradores que han establecido acuerdos con sus familias y colaboradores que no han hecho eso. Y de hecho esto fue el motivo de una charla que le di a mi gente para que empiece a hacer eso. Y es el hecho de que yo voy donde mi esposa y le digo, mira mi amor, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora y cuando me vean que estoy encerrado en mi estudio, por favor nadie me moleste, los guaguas que no entren y los guaguas les decimos acá en Ecuador a los niños, ¿no? A los hijos.
Entonces, y ese acuerdo tiene que respetarse, tiene que ser algo que se considere dentro del hogar. Aunque no lo crean, nosotros también tenemos que enseñarles eso a nuestros colaboradores y nosotros tenemos que adoptar eso como prácticas también. Les digo por experiencia propia, porque claro, cuando tienes a tu hijo que te está interrumpiendo mientras estás en una conferencia, o sea, se complica. Entonces, ya yo, por ejemplo, uno de mis colaboradores tiene un protocolo con su familia de que cuando él está con los audífonos puestos, nadie puede hacer ruido alrededor y no le pueden interrumpir. Y me parece genial. Yo le he visto a él que cuando está con los audífonos, los niños pueden pasar por atrás, pero pasan calladitos. Y cuando pasa la esposa pasa como si fuera un fantasma. Entonces, me encanta cómo hemos ido aprendiendo estos best practices que se han transformado parte de nuestra cultura. El cuidado con la procrastinación, otra cosa súper importante. Bueno, ya les comenté la procrastinación, ¿no? La procrastinación es el tema de estar tonteando en vez de enfocarte en lo que tienes que hacer. ¿Cómo saber si tu día fue exitoso? Esta es otra cosa, es un best practice que yo también les estoy dando a los colaboradores. Es todos los días, antes de terminar su jornada laboral, pregúntense, háganse esta pregunta. O sea, ¿cómo sé si este día mi trabajo fue exitoso? Si yo le proveí suficiente valor al negocio. Bueno, entonces el tema de la procrastinación, esto ya les había dicho, ¿no? Entonces es el tema de hacerlo ya y no pasarse tonteando. O sea, no perder tiempo. Soltar versus el control, esto es otra cosa. No sé si alcanzan a ver en esta imagen que tenemos ahí un ejecutivo en pijamado. Y esto es un tema tremendamente difícil para muchos ejecutivos, sobre todo corporativos tradicionales, ¿no? O sea, les aterra la idea de que uno de sus colaboradores esté trabajando en pijama. Yo creo que tenemos que deshacernos de ser freaks del control y tenemos que hacer las paces con la idea de que muy probablemente algún día un colaborador nos va a asomar en pijamado en una reunión. O quizás no va a prender la cámara justamente por eso, porque está en pijama y está echado en su cama trabajando. Entonces tenemos que soltar eso. No es un best practice, pero va a pasar. Y tenemos que hacer las paces con eso. A la final no debería ser tan importante. Y otra cosa, el tema de soltar versus el control. A veces los empresarios, como les digo, sobre todo los corporativos, se obsesionan con detalles superfluos del trabajo. Por ejemplo, que todos sus empleados tengan uniforme, que todos tengan el peinado no sé cómo, que la corbata, que el terno, que el zapato perfecto, que los horarios, o sea, quieren organizarle la vida a sus colaboradores y para ellos, si la gente no trabaja como ellos quieren que trabajen, entonces no funciona y no sirve. Y me entienden y establecen esas políticas y esas normas que, discúlpeme, pero a mi manera de ver son ridículas. Es una opinión muy personal. Yo creo que el teletrabajo viene para derrumbar todos esos paradigmas de una vez por todas. Otro tema, la confianza. El tema de la confianza es muy importante. Si nosotros no podemos confiar en nuestra gente, saber cómo la gente trabaja, cómo él se desenvuelve, es muy difícil poder teletrabajar. Si nosotros no tenemos confianza en nuestra gente, probablemente no tenemos a la gente adecuada. O nosotros somos muy malos líderes y por eso no podemos confiar en nuestra gente. En la mayoría de las veces no es que tenemos a la gente no adecuada, sino que no somos buenos líderes. Yo he llegado a la conclusión de que 9 de cada 10 veces que un líder se queja de su gente, no es culpa de la gente, sino el 9 de cada 10 veces es porque el man no sabe cómo manejar de forma correcta a su gente. Otro tema importante, la transparencia de la información. ¿Ya? Esto es lo que ya les había comentado. Tiene que haber un cambio de mindset respecto de la transparencia de la información. Yo he aprendido incluso con los años que a veces hay que compartir cosas que antes se consideraba imposible compartir. Ventas, tus presupuestos de ventas, tus presupuestos de gastos. O sea, cosas hasta eso. Lo único que yo no recomiendo compartir, y eso porque es un tema muy delicado, es cuánto gana cada quien. Pero de ahí todo lo demás debería ser abierto. Salvo obviamente proyectos que son muy sensibles o que involucran decisiones que son estrictamente confidenciales, que siempre va a haber. Pero aparte de esos pocos contados, probablemente con los dedos de una mano, todo lo demás debería ser abierto y transparente. Medición y seguimiento. Esto es otra cosa súper importante que cobra mayor relevancia en el teletrabajo. Como bien decía Peter Drucker, no se puede mejorar lo que no se puede medir. En el caso del teletrabajo hay que meterle esto por 10. O sea, es muy difícil que tú tengas éxito en tu trabajo si no tienes métricas claras y si no tienes los mecanismos adecuados para medir esas métricas.
todo en la nube, esto está por demás. Obviamente, si tu empresa no tiene todo en la nube, difícilmente puede ofrecer la posibilidad de trabajar remotamente. Todo en la nube. Cuando me refiero a todo en la nube es el sistema contable, el sistema LNP, el CRM. Yo recomiendo o te pasas Office 365 en la nube o te metes con Word en Dropbox o botas Office y te pones con Google Docs, o sea, con Google G Suite, pero todo en la nube. O sea, para tener éxito, yo creo que se viene una época en la que lo que no está en la nube simplemente no existe. Porque no puedes tú estar pendiente de qué guardó tu colaborador en su disco duro de su casa. O sea, eso es imposible. Si es que ese tipo no metió el archivo que está trabajando en la nube, simplemente no existe. Porque difícilmente vos vas a poder hacer una auditoría de ver si es que esa computadora tiene virus o cómo va a manejarse. Entonces, lo que no existe en la nube, en tu empresa simplemente no existe. Eso de tener los archivitos guardados en los discos duros, yo creo que debería desaparecer muy pronto. Cultura, acuerdos, agilismo, equipos comprometidos. Absolutamente importante, ¿no? Lo que les decía, ya, el tema de la cultura es un tema muy, muy extenso. Aquí les voy a topar muy rápidamente esto. Aquí hay un libro bien simpático que no me acuerdo cuál era el autor, en donde yo leí esto, que decía, la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿no? Culture eats strategy for breakfast and technology for lunch and then. Y esto es chévere. Bueno, ese and technology for lunch and then es un tema que yo le agregué. Bueno, en realidad, el dicho es, la cultura se come a la estrategia de desayuno. Yo le agregué que la tecnología se lo manda de almuerzo luego. Y en verdad yo creo que es así. O sea, es mucho más importante tener la cultura adecuada que una estrategia adecuada. Cuando tú tienes la cultura de primera dentro de tu equipo, la estrategia se vuelve irrelevante porque el plan ya no es tan importante, ni siquiera cumplir el plan. A la final el equipo va a hacer lo que sea necesario para cumplir objetivos, aunque no tengan que seguir los pasos de la estrategia que te planteaste. Pero eso solo va a ocurrir si tienes la cultura adecuada. Aquí tenemos un tema que yo también he puesto en práctica como parte de los valores de mis equipos. Y esto yo lo saqué de un libro bastante interesante que escribió Miguel Ruiz, que se llama Cuatro Acuerdos. Hace poco sacó otro libro que se llama El Quinto Acuerdo, que también les recomiendo que se lean. Y no hace tampoco, pero hace algunos años. Y bueno, aquí están los cuatro acuerdos. El primero es ser impecable con las palabras. Entonces, sé conciso, preciso, asertivo, con datos en lugar de adjetivos. Esto tiene mucho que ver con lo que les había hablado hace un rato de escribir bien. ¿A qué voy con esto? En lugar de cuando alguien te pregunta, oye, ¿y qué tal te fue en las ventas de este mes? Muy bien, genial, vendimos excelente, ¿no? Esa no es la forma correcta de contestar. Nada de adjetivos, nada de bien, excelente, súper, bacán, chévere, bacán, lo que sea, nada de eso. Acá tenemos que ir, nos ha ido bien porque cerramos con un 14% de mayores ventas que el presupuesto. O tuvimos un sobrecumplimiento de 2% por encima del presupuesto. O tuvimos un crecimiento year over year del 5%. Así que estamos bien. O sea, tenemos que ser muy concisos, muy precisos, tratar de expresar todo de forma cuantitativa y cualitativa, pero con datos que expresen en concreto, no con adjetivos calificativos, ¿no? Otro tema, no te tomes nada personal. Ese es otro problema de la comunicación remota, que como les contaba hace un rato, que no tenemos entendimiento completo del contexto del otro lado, del que nos está mandando el mensaje, la comunicación remota es más proclive a generar malos entendidos y por tanto más conflictos. Entonces, tienes el problema de que la otra persona te dijo una cosa que tú le interpretaste de otra y después le respondes de una manera, el otro le entendió peor y se empiezan a generar choques. Y al principio empiezan a ser como comunicaciones muy sutiles, ¿no? O sea, como, yo digo como mojigatas, como hipócritas, pero después de eso empieza a desgastar la relación hasta que eso explota. Y eso se vuelve un problema porque la cultura depende mucho de tener transparencia en la información y donde la gente se sienta confiada de comunicar lo que cree que tiene que comunicar. Por eso es muy importante que las personas eviten tomarse las cosas a título personal. Esto tiene que ver también con trabajar en el ego de tu gente. O sea, tienes que ayudarles a tu gente y tú mismo dar el ejemplo de bajarte el ego. Cuando somos jefes nos creemos dueños de la verdad
y no soportamos que un subordinado venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer o venga y nos critique. Eso se tiene que acabar en este tipo de culturas. Tú tienes que dar apertura para que si trabajas con un vendedor, la última rueda del coche, tienes que estar abierto a que ese vendedor en un canal abierto en donde toda la empresa va a escuchar, te mencione y te diga, oye, Jacobo, yo no estoy de acuerdo en esto, yo creo que estás equivocado por tal y tal y tal razón. Y pa, y vos tienes que leerlo con total tranquilidad, no alterarte y decirle, muchas gracias, Pepito de los Palotes, aprecio mucho tu opinión, déjame revisarlo, vamos a conversar o conversemos juntos sobre el tema. Pero no puede haber exabrutos de ego, porque si tú das un mal ejemplo de que tienes un ego sin controlar, eso se va a reflejar a todo nivel en tu organización. El ego tienes que tenerlo muy bajo control, muy apagado hasta cierto punto. Mientras menos ego, mejor. No adivinas o asumas. Otra cosa importantísima, si hay una duda, pregunta o cualquier cosa que no tengas claro respecto de un mensaje en particular, tienes que aclararlo, tienes que preguntar, tienes que asegurarte, tienes que hacer un double check, tienes que verificar 2, 3, 20 veces si es necesario y asegurarte de que entendiste bien. No se imaginan la cantidad de cosas que pueden pasar dentro de su organización solamente porque alguien asumió algo en función a una comunicación no clarificada. Pueden ocurrir cosas terribles. Yo he visto ejemplos de empresas, recién nomás conversaba con un compañero Yower, que también es DO, que un ejecutivo había malgastado casi $80,000 en un día en una campaña de Facebook. En un día. Solamente por un comunicado un malentendido a través de una comunicación remota. Entonces, o sea, créanme, eso les puede salir bien caro el no tener esto con claridad. O sea, en comunicación remota esto es crucial, absolutamente crucial. Otro tema importante, siempre dar lo mejor, ¿no? La excelencia en la comunicación, profesionalismo, puntualidad, los mejores resultados, obviamente dar lo mejor. O sea, asegurarte de que tu equipo esté comprometido, que le meta ñeque, porque yo creo que remotamente, si no puedes tener a la gente correcta, estás jodido. O sea, no puedes tener gente de segunda en tu equipo para trabajar remotamente. O sea, o tienes a los mejores o mejor bótales, o sea, no, tienes que asegurarte de tener a los mejores, y si no son los mejores, tienes que ver la forma de que se vuelvan los mejores. Performance-based management es súper importante. Lo que más nos debe importar son los resultados, no el tiempo de nuestros equipos se pasan sentados frente al computador. Esto es muy importante, ¿no? Está muy relacionado con esto de soltar versus el control. Si te enfocas en los resultados, ¿qué te importa si el tipo viene en pijama, puede estar en pelotas, disculpen la expresión, pero ¿qué te importa? Si el tipo te ofrece los resultados que tú necesitas, que trabaje como quiera. No es el best practice, obviamente, lo ideal es que el tipo trabaje de determinada manera, pero no te tiene que quitar el sueño. Realmente lo que importa son los resultados. Igual ya les voy a contar un poco de herramientas de control que sí son interesantes. Ahora vamos al tema del agilismo, más el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, a mi manera de ver, tiene un problema serio y es que no está, o sea, nadie se ha sentado a definir como que los best practices oficiales del teletrabajo. Lo que les estoy contando yo es un poco de lo que he investigado, de mi propia experiencia, pero no hay oficialmente una metodología de teletrabajo documentada, no sé si me van a entender, en donde tú digas, no, es que en la universidad me dieron la materia de teletrabajo, ¿no? Eso no existe, no hay tal cosa. Entonces, lo que yo estoy un poco pretendiendo con esta charla que les estoy dando es darles un poco, en función de mi experiencia, metodologías o frameworks de trabajo que son muy compatibles con el teletrabajo, que nosotros hemos puesto en práctica con nuestros equipos y que nos han dado un resultado tremendo. Y entre esos está el tema del agilismo. Y aquí les voy a contar muy brevemente, el agilismo fue concebido más o menos en el 2003 o 2004, si no me equivoco, por un grupo de 3 geeks enfermos tecnológicos que se les ocurrió la idea de que la forma en la que se venía desarrollando software hasta la fecha era un desastre. Y planteó un modelo de desarrollo ágil en donde es iterativo en lugar de en base al modelo tradicional de cascada, que es, bueno, eso es un tema, son tecnicismos del mundo del desarrollo tecnológico, no les quiero aburrir con eso. Entonces, estos tipos inventaron este como que manifiesto ágil,
lanzar los principios de lo que es trabajar en agilismo, y en base a esto que se inventaron estos tres nerds, se desarrollaron un montón de líneas y frameworks y metodologías de trabajo ágil, entre esas Scrum, hay otros que se llaman Sprint Programming, Kanban, el Lean Startup, bueno, hay un sinnúmero de metodologías de agilismo. Nosotros nos decantamos más por una que se llama Scrum, que originalmente fue diseñada y concebida para desarrollo de software, pero últimamente, ni tan últimamente, ya hace unos entre 5 y 10 años se ha ido evolucionando también para gestionar equipos comerciales, equipos de operaciones, de producción. Y el Scrum se está volviendo una forma de trabajar muy utilizada por empresas, ya no solamente tecnológica. Y aquí les voy a contar un caso de éxito increíble que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía que Zara, que ustedes deben haber escuchado Zara, que es esta fábrica, esta marca de ropa, tiene en su ADN de producción de sus prendas de ropa un modelo de agilismo. Y lo que ellos hacen es lanzar prototipos de prendas de ropa a determinadas tiendas, ven cuál es la reacción de los clientes, el volúmenes pequeños, ven cuál es la reacción, reciben el feedback a través de los vendedores de las tiendas y en cuestión de 15 días apenas, ellos tienen la capacidad de, cuando ellos determinaron que en una tienda determinada ese prototipo que lanzaron tuvo buena acogida, en 15 días ellos despachan un lote de producción masivo sobre esa prenda. Imagínense lo que es. Lanzar un prototipo a una tienda y tomar la decisión de proveer a un mercado determinado en apenas 15 días en un modelo de manufactura. A mí me dejó loco. Y todo esto lo logran gracias a modelos de agilismo. Entonces, les cuento esto porque en realidad el agilismo nació como algo para desarrollo tecnológico, pero muchas empresas han probado que se puede implementar esto en empresas no tecnológicas. Entonces, bueno, el tema de agilismo yo les recomiendo que exploren a profundidad, es muy extenso el tema. Yo les recomiendo que hagan una exploración y desarrollen su propia metodología o framework de agilismo. Este es un tema muy extenso, yo podría darles unas 20 charlas sobre agilismo y no acabaría en mucho tiempo. Como les decía, tenemos Lean Startup, Scrum, Design First, iteraciones, feedback loops, tenemos decisiones basadas en datos, obviamente, priorizar el cambio versus seguir el plan, roadmaps versus planes más cortos. En realidad aquí es tener siempre más, darle prioridad a la flexibilidad antes que a seguir el plan, ¿no? Es un concepto muy ágil. Y bueno, y aquí en este gráfico que ustedes están viendo es un diagrama que explica nuestra propio framework de desarrollo de producto. Y como ustedes pueden ver, para nosotros el producto es el eje de todo, está en la mitad. Tenemos todo el área de tecnología, el área de finanzas, el área de marketing y business intelligence, y tenemos operaciones que engloba producto, y ustedes pueden ver los ciclos de producción iterativos que nosotros hacemos. Entonces, primero desarrollamos un backlog de ideas y cosas que queremos desarrollar, después planificamos, implementamos, lanzamos al aire, pero en un entorno de producción temporal, o sea, en entorno de demo. De ahí lanzamos a producción en tiempo real. Después recibimos feedback y después regresamos al tablero de trabajo para la siguiente iteración. Aunque no lo crean ustedes, todo este ciclo de estas 1, 2, 3, 4, de estas 6 bolitas que ustedes ven ahí, ocurre cada 2 semanas en nuestra empresa. O sea, nosotros damos un giro a este ciclo de entrega de valor cada 2 semanas. O sea, nosotros levantamos un backlog, planificamos, implementamos, vamos al aire, y cada 2 semanas. Nosotros hacemos un nuevo release de software a nuestras plataformas tecnológicas cada 2 semanas gracias al agilismo y este modelo. Entonces, imagínense lo que ustedes podrían hacer si es que tienen ese tipo de visión dentro de sus negocios. Es muy interesante. Ahora, equipos de alto desempeño, esto es otra cosa que yo les recomiendo involucrarse. Yo me volví un enfermo fanático de esto, de desarrollar equipos de alto desempeño, gente que ama trabajar, que disfruta trabajar, que es feliz haciendo lo que ama, y hemos desarrollado una cultura alrededor de eso. Para esto yo les recomiendo un libro que a mí realmente me ayudó muchísimo para entender esto, que se llama Buenos Equipos, Proyectos Imbatibles, de Adrian Gostick y Chester Elton. A mí personalmente es un libro que me encantó y que me ayudó muchísimo.
Otro tema para construir, otros temas, mejor dicho, para construir equipos de alto desempeño es obviamente contratar a los mejores, hagan el onboarding con bombos y platillos. Esto también es parte de la cultura. Eh, ¿A qué me refiero con onboarding con bombos y platillos? Cuando contraten gente nueva, vean la forma de comunicarle a toda la empresa que esa nueva persona entró, pero con bombos y platillos. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un perfil de la persona en donde no solamente comunicamos a qué cargo va a entrar, a qué área o a qué departamento, sino por qué es importante esa persona dentro de la organización, cuáles son las destrezas principales que tiene, por qué tomamos la decisión de incorporarle a él dentro de la organización y cuál va a ser su rol principal dentro de esta. Además, hacemos una descripción del rol humano de la persona. Entonces, normalmente ponemos una descripción de en dónde estudió, qué estudió, cuáles son sus hobbies, si tiene hijos, si es casado, si es soltero, y como que esta ficha de la persona publicamos dentro de nuestro Slack y además mandamos un email masivo a toda la empresa para que todos conozcan esto. Y cuando ponemos esto en nuestro Slack, todo el mundo le da la bienvenida, como que, bienvenido hermano, qué bueno que te sumaste, te deseamos éxitos. Entonces, cuando recibes ese tipo de cultura, es diferente, ¿no? Celebrar los éxitos también es otra cultura muy importante dentro de nuestros equipos, que es esto de cuando tú logras un deploy o logras salir al mercado con algo, en el caso de ustedes que son abogados, cuando logran ganar un caso o logran tener una respuesta positiva a una audiencia, yo que sé cómo se celebrará el tema legal, ¿no? Eso, discúlpenme, pero soy ignorante en el tema, que ustedes celebren con sus equipos y su gente cada pequeño éxito. Eso es muy importante para afianzar la cultura del equipo. Y celebrar no necesariamente es una fiesta, o sea, a veces celebrar es conectarse, bueno, en el caso cuando éramos oficinas físicas era, o sea, mandaba a comprar papas, chips en la tienda y cervezas y celebrábamos. Ahora lo que estamos haciendo nosotros por celebrar es que les decimos, vean, tomémonos una cerveza remota, cogemos una cerveza y todos estamos un ratito ahí en Zoom y nos tomamos una cerveza y conversamos y nos reímos un rato en Zoom. Entonces, ya no se vuelve una conferencia de trabajo, sino de relajarse un rato. El equipo puede jugar en equipo, trabaja mejor en equipo. Esta es otra práctica que les recomiendo. Nosotros antes teníamos, antes del COVID-19, una costumbre con mi gente de que justo después de la hora de trabajo nos sentábamos a jugar en red, en las computadoras. Nos instalamos unos juegos, bueno, en realidad es un juego principalmente que se llama Call of Duty, que algunos de ustedes habrán escuchado, que es este de darse bala, ¿no? Y nosotros les llamamos la hora de la bala. Y con mi gente, ellos más que yo a veces me unía, a veces no tenía tiempo, pero me encantaba verle a todo mi equipo dándose de bala en la oficina jugando este juego en red. Y siempre ya se volvió una costumbre. Como ellos sabían que a mí me encantaba que jueguen, obviamente ellos estaban felices de darse bala casi, pues, prácticamente todos los días. Y realmente yo les incentivaba que hagan eso. Obviamente no consideraba el tiempo que ellos estaban dándose bala como tiempo trabajado. Ya les voy a contar también esa herramienta de medición que yo tengo, pero me ayudó muchísimo a construir un equipo de muy alto desempeño. Otra cosa, Radical Candor. Aquí yo les recomiendo que se lean este otro libro que se llama Radical Candor de Kim Scott. Esta chica, esta señora trabaja en Google. A mi manera de ver es una genia sobre cómo gestionar equipos. Es un bestseller del New York Times. Y esta chica se inventó una metodología para dar feedback honesto y positivo sin herir a las personas. Y, y a mí la verdad es que me llamó mucho la atención este libro, me encantó, y yo lo puse en práctica en mis equipos y me ayudó a formar equipos de más alto desempeño todavía, porque cuando tú tienes un equipo que recibe el feedback de forma positiva y no reactiva, estableces una cultura de alto desempeño orientada hacia la mejora continua, en donde todo el tiempo estás buscando la mejora. Y si a esto le sumas metodologías de agilismo como Scrum, en donde tienes un artefacto que se llama las retrospectivas, en las retrospectivas tú puedes votar todo esto. Bueno, esto es otro tema que no les voy a... Es muy extenso, pero les recomiendo que se investiguen sobre el tema. Obviamente el reconocimiento de arriba para abajo y entre pares. Tenemos que buscar mecanismos para que la gente se reconozca de arriba para abajo y entre pares. Y aquí les voy a contar una cosa que yo siempre he hecho para medir la cultura de mi equipo. Cuando yo veo que entre mi equipo no se está felicitando entre pares, me preocupo, porque sé que algo está pasando con la cultura.
Ustedes dirán, a ver, ¿a qué te refieres? Entonces, no sé si ustedes han visto, pero cuando un colaborador hace algo bien, lo típico es que el jefe le felicita al subordinado y le dice, ah, te felicito. Y normalmente incluso te recomiendan que lo hagas medio públicamente, o sea, que otras personas vean que tú le estás dando esa gratificación pública a esa persona. Pero cuando tú ves que uno de tus subordinados le felicita a otro de tus subordinados, o sea, un par, por algo que hizo, siéntete orgulloso y feliz, sobre todo cuando lo hacen de forma pública, porque quiere decir que tienes una semilla de cultura, no de protegerse, perdón la expresión, de no de protegerse los traseros, como digo yo, sino más bien de apoyo y de crecimiento conjunto, en donde tu gente no está buscando serrucharle el piso al otro o aplastarle a los demás para quedar mejor, sino más bien es un tema de todos remar juntos y compartir las alegrías y compartir los éxitos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tengan mucho, mucho ojo con eso. Para esto, obviamente, Slack, por ejemplo, es una herramienta genial, pero si la gente no usa Slack, o mejor dicho, no se felicita en Slack, preocúpate, porque tienes la tecnología, pero no tienes la cultura correcta, entonces te da lo mismo que tener abuelita, pero muerta. El tema de rituales, muy importante. Como les decía yo, nosotros teníamos estos rituales de jugar juntos. Tenemos otro ritual que se llama el guayabambazo, que es cada cierto tiempo irnos a una especie de retiro solo con mi gente, en donde es un retiro de borrachera y de pasar hermoso y de compartirnos los males y pasar chévere. Eso, aunque no lo crean, eso también une al equipo. Obviamente ustedes como jefes no se vayan a emborrachar, pero que su gente se haga araña, ni modo. Y el tema de jergas propias, por ejemplo, lo que yo les comentaba, nosotros a nuestro equipo de tecnología, a nuestra gente les decimos magos, y tenemos un montón de jergas, se volvió casi, casi como una especie de secta, o sea, mi equipo es casi, casi sectario. Hay gente que ni siquiera entiende de lo que se refieren porque tienen hasta jergas de comunicación muy únicas de mi equipo, ¿no? Y rituales y cosas, y es genial, ¿no? Es bien bonito eso. Principios de mis magos. Bueno, aquí, esto yo creo que no voy a ahondar mucho aquí, pero es parte de lo que yo he construido dentro de mis equipos, como lo que a mí me apasiona, que es construir, aparte, obviamente, la parte tecnológica es el tema de generar una cultura de alto desempeño. Entonces, estos son como que los principios de mi equipo. Esto yo creo que no les voy a dar, porque ya me voy a pasar mucho en el tiempo. Y ahora vamos a empezar con el tema de herramientas. Y esto es un mundo enormemente gigante también. Aquí lo que yo he tratado de hacer es como hacer un breve resumen en unas 10 diapositivas, deben ser, en unas 10 diapositivas es un resumen de las 3 o 4 principales herramientas de cada una de las líneas de software SaaS que ustedes pueden encontrar para diferentes desafíos. Pero aquí en realidad literalmente hay miles de opciones en el mundo que pueden ustedes contratar. SaaS, por si acaso, es Software as a Service. Entonces, es este modelo de servicio en donde tú, en vez de comprar una licencia de software que instales en tu computadora, pagas un fee por utilizar una herramienta normalmente en la nube, o sea, todo por Internet. Como, no sé si ustedes han escuchado Salesforce o el mismo Google Docs, ¿no? Que funciona así. O como la herramienta que estamos usando ahora mismo, Zoom. Zoom es una herramienta, es un SaaS, es un Software as a Service. Tú pagas un fee que te permite tener conferencias como la que estamos teniendo. Entonces, bueno, primero, antes de entrar al detalle de las herramientas, les voy a dar unos tips para manejo de herramientas. Yo creo que cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación de las herramientas que les conviene utilizar, dependiendo del giro de negocio, cada uno. En el caso de ustedes como abogados, probablemente es muy adecuado tener una herramienta como Zoom. Si es que ustedes tienen un estudio jurídico, seguramente será conveniente tener un CRM o un manejador de casos, un gestor de contenidos de archivos, etcétera, ¿no? Ahora, yo les doy estos tips. No existe la herramienta perfecta. No existe la herramienta perfecta. Si ustedes están buscando el santo grial que les resuelva todo, de una sola no hay. No hay el silver bullet, no hay un silver bullet que les resuelva todos sus problemas. Otro tip que les doy es vayan incorporando las herramientas tecnológicas lo más rápido que puedan, eso sí, pero poco a poco. No 10 a la vez, sino poco a poco. Métanse poco a poco.
involucrando poco a poco a su gente y asumiendo nuevas tecnologías poco a poco. Lo más rápido que puedan, eso sí, pero no mucho a la vez. Manejo de expectativas es muy importante también. Yo he visto muchas empresas en donde el director de tecnología se mata investigando, propone herramientas y no sé qué, y a la final no sabe comunicar bien esas expectativas y la gente se desilusiona y abandona. O sea, hay que saber manejar bien las expectativas dentro de tus equipos para que esto pues, se adopte bien. Oficialización del uso, muy importante. También pasa de que se comunica de forma muy vaga, sí, vamos a probar esta herramienta y vamos a ver cómo nos va. Y resulta que nadie le para bola. ¿Por qué? Porque el jefe nunca le paró bola. El CEO de la empresa nunca lo usó. Entonces, difícilmente la adopción de esa nueva tecnología va a impregnarse dentro de la cultura de la gente. Si es que realmente quieres tener éxito, el CEO de la empresa debería, después, en vez de anunciar las cosas de forma X, debería meterse a esta nueva herramienta y decir, hola señores, y empezar a hacer los anuncios. O sea, tiene que ir desde la cabeza. Si la cabeza no se mete, difícilmente vas a lograr implementar esto en tu organización, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la oficialización de su uso. Estructura versus versatilidad. Aquí hay un concepto también un poquito sofisticado. Normalmente las herramientas tecnológicas más estructuradas son menos flexibles, menos versátiles. Y las herramientas más versátiles suelen ser menos estructuradas y menos configurables. ¿A qué voy con esto? Dentro de sus modelos de negocio, el estilo de su propia organización, tienen que hacer un análisis de cuál es cuál es el modelo de herramienta que les va a funcionar mejor. Yo les recomiendo que se decanten por la versatilidad por encima de la estructura, sobre todo en un principio, porque normalmente las plataformas estructuradas y más configurables son más complicadas de implementar y de utilizar. Y conforme ustedes vayan ganando sofisticación, vayan metiéndose a plataformas más estructuradas. Pero siempre planteen, sea quien sea dentro de sus equipos que tengan más tema de manejo de tecnología, háganse estos planteamientos, estos cuestionamientos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Algo versátil o algo estructurado? Obviamente la transparencia, eso ya les he dicho creo que 3 veces, reinventar las ruedas es otra cosa importantísima. Yo he visto un montón de empresas, incluso por ahí conozco un estudio de abogados, aunque no lo crean, que se puso a desarrollar un software para gestión de sus casos y de sus documentos legales. A mí me parece una locura. O sea, habiendo tantas herramientas ya listas, hechas, que pueden ayudarte a hacer todo eso, me parece que es descabellado ponerte a estas alturas de la vida a desarrollar algo si ya está hecho. Eso es evitar reinventar la rueda. El tema de integraciones y flujos de trabajo, APIs. Esta es otra cosa importantísima. El 95, por no decir el 99% de plataformas tecnológicas modernas tipo SaaS tienen una cosa que se llama API, que son los APIs. Los APIs son como interfaces que te permiten interconectar un software con otro software para que el input o el output de un software determinado se pueda interconectar con otro y así sucesivamente. Entonces, por ponerles un ejemplo, nosotros podemos hacer, en el caso de los abogados, ¿no? Un CRM en donde tú creas el perfil de tu cliente, tienes todo el historial de las comunicaciones que has tenido con tu cliente, obviamente a lo largo de toda tu gente, y puedes ahí crear un gestor de casos y en donde por cada caso, cada juicio que estás manejando con tu cliente, tienes ahí un expediente y dentro de ese expediente todo el historial de la comunicación que ha pasado con ese y todos los documentos ahí integrados y todo. Pero, por ejemplo, tú podrías hacer que cada vez que agregas un nuevo caso o un nuevo documento a eso, se dispara automáticamente una alerta en Slack y se notifica al equipo que está hecho cargo de ese caso a través de un chat automático, ¿no? O, por ejemplo, cada vez que tú tienes una comunicación de una nueva audiencia, mandar un mensaje de Slack automáticamente a través de un sistema de notificaciones automáticas. O sea, se pueden hacer cosas increíbles con la tecnología. Lo que pasa es que a veces no tenemos ni idea de todo lo que se puede hacer. Y bueno, y aquí sí voy a entrar, y ahora sí, ya se acabaron los tips, y aquí voy a ir lo más rápido posible en el mundo. ¿Qué horas son? Yo creo que estoy pasado el tiempo. Y sí, estoy pasadísimo. Entonces, el tema de herramientas de comunicación, como les decía, el tema de los emails, generar más conciencia, evitar el WhatsApp, aunque no lo crean, yo veo un montón de gente que trabaja con WhatsApp para trabajo. Yo les recomiendo evitar trabajar con WhatsApp y mejor utilizar algo como Slack.
Pero bueno, si no tienes Slack, es preferible WhatsApp que nada, ¿no? Pero yo les recomiendo Slack. Aquí tienes comunicación asíncrona con síncrona a la vez. Obviamente Hangouts, Zoom, que es lo que estamos usando ahora, Skype, todo esto es comunicación sincrónica. El teléfono obviamente va a seguir siendo herramienta de comunicación. Herramientas para el knowledge management. Aquí yo creo que para ustedes, abogados, esto les puede ayudar un mundo gigantesco. Aquí hay Wikitools, que son quizás las más viejitas y las más obsoletas. Aquí para ustedes como abogados les recomiendo utilizar Notion. Es una belleza de plataforma. Notion es una especie de, ¿cómo les digo? Como una especie de intranet que les permite tener un montón de información súper organizada, súper estructurada y con comentarios y con todo. Entonces, para manejar casos legales, cosas, o sea, es increíble lo que pueden hacer con Notion. Tienen por ahí Confluence, tienen Guru, que también es interesante. Para los fanáticos de Microsoft pueden utilizar SharePoint. Herramientas para idear y notas, aquí tienen miles y miles de herramientas. Yo recomiendo, si es que les gustan los mapas mentales, yo les recomiendo utilizar MindMeister, que es colaborativo en la nube. Tienes Google Docs, que es competencia de Microsoft Office. Tienes Evernote, tienes Miro. Miro para hacer diagramas es una cosa de otro mundo. Aquí también viene el tema Notion de nuevo. Herramientas para gestión de proyectos. Si ustedes tienen desafíos de proyectos, me imagino que muchos de ustedes deben conocer Trello. Tienes Asana, tienes Jira, que es más enfocado para proyectos de desarrollo tecnológico, es una empresa gigante australiana. Tienes Rike, que es una belleza también. Tienes Basecamp, que es de los creadores de HighRise, que es un CRM que también les recomiendo revisar a ustedes como abogados, que les puede servir muchísimo. Basecamp fue igual desarrollado bueno, es otro caso bien interesante. Para los desarrolladores de software tenemos Pivotal Tracker. Herramientas para gráficos, aquí tenemos otra vez Miro, que es una maravilla. Lucidchart para hacer todo lo que tiene que ver con Flowchart y ese tipo de cosas. Tienes Creately. Y aquí para todo lo que tiene que ver con UX o diseños vectoriales en la nube colaborativos, hay una herramienta impresionante que se llama Figma, que realmente me parece que va a revolucionar muchas cosas. Tienes herramientas ofimáticas como Google G Suite, que es lo que les había dicho hace un rato. Tienes Office 360. Yo no soy muy fan de esta herramienta porque me parece que no es lo suficientemente en la nube como Google. Tienes Zoho, que también es otra alternativa interesante. Herramientas de almacenamiento, tienes aquí millones también. Aquí voy a hablar quizás de las tres más famosas, que son Google Drive, Dropbox y OneDrive. Pero aquí igual tienes un sinnúmero de plataformas para esto. Herramientas de ventas y marketing, igual hay una tonelada, pero obviamente aquí entran todos los que son CRMs. Y tienes Salesforce, Pipedrive, Nutshell, Capsule CRM, HubSpot, ActiveCampaign y otro millar de herramientas. Para ustedes como abogados, yo les recomiendo que le echen una ojeada a Capsule CRM, que les puede ayudar un montón para ventas y, o sea, ventas de sus servicios y para seguimiento de sus casos. Pero hay un montón más, ¿no? Hay un montón que pueden utilizar. Herramientas de procesos, tienes Kissflow, Pipefy, Monday, Trello también puedes hacer para esto. Aquí, si ustedes quieren automatizar mucho sus procesos de los trámites y todo el paperwork del procesal que tiene que suceder para gestionar trámites legales o yo qué sé, todo lo que yo he visto que ustedes hacen como abogados para gestionar un caso, hay muchas cosas que ustedes podrían automatizar utilizando Kissflow o Pipefy. Les recomiendo que le echen una ojeada. Creo que pueden automatizar muchas cosas y volverse más digitales con esas dos herramientas. Herramientas de escritorio remoto. Pues aquí tienes igual un montonones, pero quizás los más famosos son LogMeIn, TeamViewer, Remote Desktop de Microsoft, tienes Remote Desktop de Google. Y aunque no lo crean, también Zoom. Zoom también ofrece esta herramienta esta funcionalidad de control remoto de escritorio, lo que te permite tomar el control de una computadora remota desde cualquier parte del mundo. Herramientas de talento humano, aquí me voy a hacer un poquito de autopropaganda. Aquí tenemos evaluar.com, que es esta herramienta que yo les contaba que te permite hacer selección automatizada de personal por remota, o sea, por todo por internet. Tienes también plataformas de ATS en la nube, que quiere decir Applicant Tracking System. Hay un sinnúmero de ATS en el mundo. Y también tienes los HRMS, que son los Human Resources Management Systems, que son igual, hay un montón de estas plataformas, que son plataformas que te permiten gestionar toda la gestión y administración de tus equipos, de tu área de talento humano. Tienes herramientas de servicio al cliente, igual aquí hay chorrocientas de estas. Tienes Helpdesk,
son muchas herramientas de Helpdesk. Entre las más famosas tienes Zendesk, tienes Help Scout. Esta les recomiendo, por ejemplo, si ustedes tienen muchos casos de consultas. Help Scout puede ser la solución y el santo grial para comunicación entre sus clientes y sus equipos ¿cómo se llama? De abogados más juniors que tienen que estar atrás de muchos casos, ¿no? Con Help Scout ustedes pueden centralizar toda esa comunicación entre sus clientes y su gestión del día a día de casos o de trámites que tienen que dar respuesta a muchos emails. Esto es una locura porque les permite centralizar eso y no depender de la gestión de un solo abogado que les llegó el mail y no respondió. El tema de los chatbots, también hay maravillas que se pueden hacer ahí. Y otras herramientas varias. Aquí, como les decía, esto es un tema muy extenso también. Yo les he tratado de darles un brief lo más rápido posible. Tienes aquí, por ejemplo, para todo lo que tiene con Business Intelligence y medición de métricas, tienes Data Studio, tienes Clipfolio, que es una herramienta totalmente orientada a la nube también, bien chévere y barata. Tienes los ERPs online, que ahora hay un sinnúmero por ahí, que son las plataformas para gestión completa de tu negocio. Tienes Hotjar, que es una herramienta para medición de UX y encuestas y feedback en tiempo real. Y bueno, y así me podría pasar una noche. Les cuento, yo soy medio obsesivo, me volví una especie de probador compulsivo de herramientas tecnológicas. Entonces, debo haber probado miles. Y aquí, quizás una de las cosas más interesantes es que también hay herramientas de tracking de trabajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen dentro de sus equipos de gente que no están seguros si es que están funcionando o no están funcionando y quieren medirles cuánto tiempo están trabajando al día y todo. Aquí hay una ventaja cuando tú tienes el trabajo presencial, porque al final tú por último tienes la herramienta de acceso en donde la gente te pone la huellita y suena ¡plup! Y te abre la puerta, y cuando pones la huellita, esa cosa registra una base de datos del tiempo de entrada del colaborador. Cuando se va a almorzar, vuelve a poner el dedo, sabes cuánto tiempo se va a almorzar, y cuando se va en la noche también pone el dedo y sabes a qué hora se fue. Entonces, de esa manera tienes un control de asistencia y un control de cuánto tiempo te está trabajando tu gente. Cuando tú tienes trabajo remoto, también puedes hacer lo mismo. Incluso puedes ir más allá. Yo soy un cliente de Dextime en particular desde hace más de 8, 9 años. Y esta herramienta te permite hacer lo mismo, pero de forma remota, incluso yendo más lejos. Lo que hace esta herramienta es que tú te bajas un software que le instalas en tu Windows o en tu Mac, te creas una cuenta y cuando esa cosa está prendida, el rato que tú empiezas a mover el mouse, empieza a grabar todo lo que estás haciendo en tu computadora. Y te empieza a tomar fotos o unas screenshots de tu monitor de forma aleatoria dentro de 3 minutos. Y la sube a la nube a una cuenta en donde se van a traquear todas las estadísticas de cuánto tiempo estuviste conectado, cuántas veces estuviste tacleando, cómo estuviste moviendo el mouse. Y cuando tú dejas de mover el mouse, esta herramienta se pone en pausa como asumiendo que tú ya dejaste de trabajar. Y es genial porque tú en esta herramienta, incluso cuando estás trabajando, tú le puedes decir en qué proyecto y en qué tarea estabas trabajando. Entonces, imagínense qué genial tener un control en tiempo real, constante de tu gente, de cuánto tiempo estuvo metido en Facebook, cuánto tiempo estuvo tonteando en YouTube, cuánto tiempo estuvo en Word, cuánto tiempo estuvo trabajando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Le está tomando screenshots, te dice a qué hora empezó a trabajar, a qué hora dejó de trabajar, la productividad. O sea, te da todas las métricas que te puedas imaginar. Yo vengo trabajando con esto, incluso con mi gente que trabajaba desde la oficina desde hace más de 8 años. Y para mí fue tan fácil cuando mi gente se fue a trabajar desde la casa, porque yo no tenía que saber nada, o sea, simplemente yo ya sabía que todo estaba, ya seguía traqueándose desde mi herramienta que mis magos y mis equipos ya estaban acostumbradísimos a usar. Entonces fue genial. Y les digo que esta herramienta es súper interesante para ustedes, porque realmente les va a dar la seguridad de que su gente está trabajando. Aquí, por ejemplo, les cuento una anécdota chévere. A mi gente, en vez de parecerle feo esta herramienta de control que yo les puse, les encantaba. Porque yo gracias a esta herramienta les di un valor enorme, que era ustedes no tienen horario ni de entrada, ni de salida, ni de cuánto almuerzan. Entonces yo tengo gente que llegaba a las 10 de la mañana a la oficina, tengo gente que llegaba a las 11 de la mañana a la oficina, ¿ya? A veces almorzaban 3 horas y no me importaba, pero también se quedaban trabajando en la oficina hasta las 11, 12 de la noche. Como teníamos una apertura de trabajo en mi equipo, sobre todo en mi equipo de desarrollo de tecnología, no había horarios. Ellos podían entrar a la hora que les daba la gana a la oficina y podían irse a la hora que querían. Y como yo también soy medio workaholic y de horarios medio raros, a veces yo también me quedaba
me quedo en la oficina hasta tardísimo, me quedaba. Ahora aquí, pero era muy común ver gente que entraba a las 7 de la mañana en la oficina, cuando el horario oficial de la empresa era a las 9, ¿no? Que era la hora en la que los vendedores, los que atienden a los clientes entran. Y mi equipo había gente que llegaba a las 7 de la mañana a trabajar, había gente que llegaba a las 6 de la mañana a trabajar y se iba a las 4 de la tarde, o había gente que llegaba a las 10 y se iba a las 10 de la noche, o se iban a las 8 de la noche. Además, habían días en los que mi gente trabajaba 4 horas al día y habían otros días en los que trabajaban 12 horas al día o más. Lo único que yo les pedí es que me cumplan mínimo 40 horas a la semana. Cómo distribuían esas horas, a mí me daba igual. Entonces, gracias a esta herramienta Dextime, yo les podía dar semejante flexibilidad a mi gente y ellos amaban, o mejor dicho, aman, porque hasta ahora siguen teniendo esa flexibilidad, porque les daba mucha libertad. Entonces, yo les recomiendo que le den un vistazo a este tipo de herramientas y que empiecen a soltar esos paradigmas de que tiene que haber horarios, de que tiene que... Porque en realidad el mundo está evolucionando hacia otro mundo. Y con esto termino. Esta ya es la última diapositiva. Yo les quería dar este mensaje de que, a mi manera de ver, el teletrabajo va a ser uno de tantos efectos del coronavirus. O sea, yo creo que el coronavirus y todo lo que estamos viendo, esta megapandemia, va a provocar un antes y un después. O sea, el mundo va a ser distinto después de todo esto. Va a haber un antes y un después del coronavirus en el mundo entero. Y yo creo que hay una alta, muy alta probabilidad de que el teletrabajo sea una de las mayores tendencias en los próximos años. Yo sí les invito a que ustedes reflexionen sobre esto, porque es evidente. Yo creo que mucha gente piensa que cuando se acabe esto del coronavirus y ya nos manden a las casas las autoridades oficiales, eh, vamos a volver a la normalidad. Yo no creo que eso va a pasar. Yo creo que el coronavirus llegó para quedarse y el coronavirus provocó un cambio mundial de comportamiento, de ruptura de paradigmas, de replanteamientos profundos a nivel, incluso a mi manera de ver, a nivel geopolítico. Y yo creo que este cambio de órdenes a nivel mundial van a provocar este tipo de disrupciones locas. Yo creo que el teletrabajo es una de las cosas más sorprendentes que vamos a experimentar después de regresar a la disque normalidad. Yo no creo que vamos a regresar a la normalidad de antes, va a ser una nueva normalidad. Entonces, les quería dar ese mensaje como conclusión. Obviamente es una opinión muy personal. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.